La cárcel es profunda y de piedra, su forma la de un hemisferio casi perfecto, si bien el piso, que también es de piedra, es algo menor que un círculo máximo, hecho que agrava de algún modo los sentimientos de opresión y de vastedad. Un muro medianero la corta. Este, aunque altísimo, no toca la parte superior de la bóveda. De un lado estoy yo, Tzinacán, mago de la pirámide de Kaolom, que Pedro de Alvarado incendió. Del otro hay un jaguar que mide con secretos pasos iguales el tiempo y el espacio del cautiverio. A ras del suelo, una larga ventana con barrotes corta el muro central. En la hora sin sombra, el mediodía, se abre una trampa en lo alto y un carcelero que ha ido borrando los años maniobra una roldana de hierro y nos baja, en la punta de un cordel, cántaros con agua y trozos de carne. La luz entra en la bóveda. En ese instante puedo ver al jaguar. He perdido la cifra de los años que yazgo en la tiniebla. Yo, que alguna vez era joven y podía caminar por esta prisión, no hago otra cosa que aguardar, en la postura de mi muerte, el fin que me destinan los dioses. Con el hondo cuchillo de pedernal he abierto el pecho de las víctimas, y ahora no podría, sin magia, levantarme del polvo. La víspera del incendio de la pirámide, los hombres que bajaron de altos caballos me castigaron con metales ardientes para que revelara el lugar de un tesoro escondido. Abatieron, delante de mis ojos, el ídolo del dios, pero este no me abandonó y me mantuve silencioso entre los tormentos. Me laceraron, me rompieron, me deformaron y luego desperté en esta cárcel que ya no dejaré en mi vida mortal. Urgido por la fatalidad de hacer algo, de poblar de algún modo el tiempo, quise recordar en mi sombra todo lo que sabía. Noches enteras malgasté en recordar el orden y el número de unas sierpes de piedra o la forma de un árbol medicinal. Así fui develando los años, así fui entrando en posesión de lo que ya era mío. Una noche sentí que me acercaba a un recuerdo preciso. Antes de ver el mar, el viajero siente una agitación en la sangre. Horas después empecé a avistar el recuerdo. Era una de las tradiciones del dios. Este, previendo que en el fin de los tiempos ocurrirían muchas desventuras y ruinas, escribió el primer día de la creación una sentencia mágica, apta para conjurar esos males. La escribió de manera que llegara a las más apartadas generaciones y que no la tocara el azar. Nadie sabe en qué punto la escribió ni con qué caracteres, pero nos consta que perdura, secreta y que la leerá un elegido. Consideré que estábamos, como siempre, en el fin de los tiempos y que mi destino de último sacerdote del Dios me daría acceso al privilegio de intuir esa escritura. El hecho de que me rodeara una cárcel no me vedaba esa esperanza. ¿Acaso yo había visto miles de veces la inscripción de Kaolom y solo me faltaba entenderla? Esta reflexión me animó y luego me infundió una especie de vértigo. En el ámbito de la tierra hay formas antiguas, formas incorruptibles y eternas. Cualquiera de ellas podía ser el símbolo buscado. Una montaña podía ser la palabra del dios, o un río o el imperio o la configuración de los astros. Pero en el curso de los siglos las montañas se allanan y el camino de un río suele desviarse y los imperios conocen mutaciones y estragos y la figura de los astros varía. En el firmamento hay mudanza. La montaña y la estrella son individuos y los individuos caducan. Busqué algo más tenaz, más invulnerable. Pensé en las generaciones de los cereales, de los pastos, de los pájaros, de los hombres. Quizá en mi cara estuviera escrita la magia, quizá yo mismo fuera el fin de mi busca. En ese afán estaba cuando recordé que el jaguar era uno de los atributos del dios. Entonces mi alma se llenó de piedad. Imaginé la primera mañana del tiempo, imaginé a mi Dios confiando el mensaje a la piel viva de los jaguares, que se amarían y se engendrarían sin fin, en cavernas, en cañaverales, en islas, para que los últimos hombres lo recibieran. Imaginé esa red de tigres, ese caliente laberinto de tigres, dando horror a los prados y a los rebaños para conservar un dibujo. En la otra celda había un jaguar. En su vecindad percibí una confirmación de mi conjetura y un secreto favor. Dediqué largos años a aprender el orden y la configuración de las manchas. Cada ciega jornada me concedía un instante de luz, y así pude fijar en la mente las negras formas que tachaban el pelaje amarillo. Algunas incluían puntos, otras formaban rayas transversales en la cara interior de las piernas, otras anulares, se repetían. ¿Acaso eran un mismo sonido o una misma palabra? Muchas tenían bordes rojos. No diré las fatigas de mi labor. Más de una vez grité a la bóveda que era imposible descifrar aquel texto. Gradualmente, el enigma concreto que me atareaba
Me inquietó menos que el enigma genérico de una sentencia escrita por un dios. ¿Qué tipo de sentencia, me pregunté, construirá una mente absoluta? Consideré que aún en los lenguajes humanos no hay proposición que no implique el universo entero. Decir el tigre es decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra. Consideré que en el lenguaje de un dios toda palabra enunciaría esa infinita concatenación de los hechos, y no de un modo implícito, sino explícito, y no de un modo progresivo, sino inmediato. Con el tiempo, la noción de una sentencia divina parecióme pueril o blasfematoria. Un dios, reflexioné, solo debe decir una palabra y en esa palabra la plenitud. Ninguna voz articulada por él puede ser inferior al universo o menos que la suma del tiempo. Sombras o simulacros de esa voz que equivale a un lenguaje y a cuanto puede comprender un lenguaje son las ambiciones y pobres voces humanas. Todo, mundo, universo. Un día o una noche, entre mis días y mis noches, ¿qué diferencia cabe? Soñé que en el piso de la cárcel había un grano de arena. Volví a dormir indiferente. Soñé que despertaba y que había 2 granos de arena. Volví a dormir. Soñé que los granos de arena eran 3. Fueron así multiplicándose hasta colmar la cárcel y yo moría bajo ese hemisferio de arena. Comprendí que estaba soñando. Con un vasto esfuerzo me desperté. El despertar fue inútil. La innumerable arena me sofocaba. Alguien me dijo, no has despertado a la vigilia, sino a un sueño anterior. Ese sueño está dentro de otro, y así hasta lo infinito, que es el número de los granos de arena. El camino que habrás de desandar es interminable y morirás antes de haber despertado realmente. Me sentí perdido. La arena me rompía la boca, pero grité, ni una arena soñada puede matarme, ni hay sueños que estén dentro de sueños. Un resplandor me despertó. En la tiniebla superior se cernía un círculo de luz. Vi la cara y las manos del carcelero, la roldana, el cordel, la carne y los cántaros. Un hombre se confunde gradualmente con la firma de su destino. Un hombre es, a la larga, sus circunstancias. Más que un descifrador o un vengador, más que un sacerdote del Dios, yo era un encarcelado. Del incansable laberinto de sueños, yo regresé como a mi casa, a la dura prisión. Bendije la humedad, bendije su tigre, bendije el agujero de luz, bendije mi viejo cuerpo doliente, bendije la tiniebla y la piedra. Entonces ocurrió lo que no puedo olvidar ni comunicar. Ocurrió la unión con la divinidad, con el universo. No sé si estas palabras difieren. El éxtasis no repite sus símbolos. Hay quien ha visto a Dios en un resplandor, hay quien lo ha percibido en una espada o en los círculos de una rosa. Yo vi una rueda altísima, que no estaba delante de mis ojos, ni detrás ni a los lados, sino en todas partes, a un tiempo. Esa rueda estaba hecha de agua, pero también de fuego, y era, aunque se veía el borde, infinita. Entretejidas la formaban todas las cosas que serán, que son y que fueron, y yo era una de las hebras de esa trama total, y Pedro de Alvarado, que me dio tormento, era otra. Ahí estaban las causas y los efectos, y me bastaba ver esa rueda para entenderlo todo, sin fin. Oh, dicha de entender mayor que la de imaginar o la de sentir. Vi el universo y vi los íntimos designios del universo. Vi los orígenes que narra el libro del común. Vi las montañas que surgieron del agua. Vi los primeros hombres de palo. Vi las tinajas que se volvieron contra los hombres. Vi los perros que les destrozaron las caras. Vi el Dios sin cara que hay detrás de los dioses. Vi infinitos procesos que formaban una sola felicidad, y entendiéndolo todo, alcancé también a entender la escritura del tigre. Es una fórmula de 14 palabras casuales, que parecen casuales, y me bastaría decirla en voz alta para ser todopoderoso. Me bastaría decirla para abolir esta cárcel de piedra, para que el día entrara en mi noche, para ser joven, para ser inmortal, para que el tigre destrozara a Alvarado, para sumir el santo cuchillo en pechos españoles, para reconstruir la pirámide, para reconstruir el imperio. 40 sílabas, 14 palabras, y yo, Tzinacán, regiría las tierras que rigió Moctezuma. Pero yo sé que nunca diré esas palabras, porque ya no me acuerdo de Tzinacán. Que muera conmigo el misterio que está escrito en los tigres. Quien ha entrevisto el universo, quien ha entrevisto los ardientes designios del universo, no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o desventuras, aunque ese hombre sea él. Ese hombre ha sido él, y ahora no le importa. ¿Qué le importa la suerte de aquel otro? ¿Qué le importa la nación de aquel otro? Si él ahora es nadie.
Por eso no pronuncio la fórmula, por eso dejo que me olviden los días, acostado en la oscuridad. Análisis de la escritura del Dios desde la perspectiva del material de Ra. La escritura del Dios, de Jorge Luis Borges, explora temas profundos como la búsqueda de conocimiento, la conexión con lo divino, la unidad de la creación y la transformación interna. Estos conceptos resuenan con las enseñanzas del material de Ra, especialmente en lo relativo a la evolución espiritual, la percepción de la realidad y la experiencia del infinito. Contexto y síntesis del relato. El protagonista Chinacán, un sacerdote maya encarcelado tras la conquista española, busca descifrar un mensaje divino, una frase secreta oculta en el pelaje de un jaguar. Esta frase, conocida como la escritura del Dios, contiene el poder de destruir o transformar el universo. Después de años de contemplación y sufrimiento, Chinacán logra acceder a una visión mística en la que percibe la unidad de todas las cosas y entiende la escritura. Sin embargo, tras este descubrimiento, elige no utilizar el poder que se le ha revelado. 2. La búsqueda del conocimiento como camino espiritual. La historia gira en torno a la búsqueda del conocimiento divino, que en el material de Ra se asocia con el trabajo del rayo índigo, tercer ojo, y del rayo violeta, unidad espiritual. Chinacán como buscador espiritual. Su encierro y aislamiento representan el proceso de introspección y concentración necesarios para trascender las distracciones del mundo material. Esta búsqueda refleja el viaje de las entidades de tercera densidad hacia la comprensión de su conexión con el Creador. El jaguar como símbolo. El jaguar, venerado por los mayas como un símbolo de poder y conexión con lo espiritual, actúa como un puente entre lo terrenal y lo divino. En el material de Ra podría simbolizar un catalizador diseñado para despertar la percepción espiritual de Chinacán. 3. La escritura del Dios, la palabra como manifestación del Creador. La escritura del Dios es descrita como una frase que contiene el poder absoluto, capaz de destruir y reconfigurar la realidad. Este concepto se alinea con la idea de que todo el universo es una manifestación vibratoria del Creador. Según Ra, la creación está compuesta por patrones vibratorios o logos que emanan del Creador infinito. Entender el logos es comprender la naturaleza fundamental de la realidad. La escritura representa la vibración primordial del universo, similar al Om en tradiciones orientales o al concepto del logos en el material de Ra. Decir la escritura equivale a manipular las vibraciones fundamentales de la creación, un acto que solo es posible cuando se comprende plenamente la unidad del todo. La visión de la unidad, la epifanía de Chinacán, donde comprende que todo está conectado, es el punto culminante del relato y se alinea con el núcleo de la ley del uno. Todo es uno. Todo es el Creador. El instante de unidad. Chinacán ve un solo instante, el acto del jaguar, la fiera, el toro y el árbol, la nube y el agua. Esto representa la trascendencia del tiempo y el espacio y la percepción de la creación como un todo unificado. En este estado, las ilusiones de separación se disuelven. Esta experiencia puede interpretarse como un breve acceso a una conciencia de sexta densidad, donde las entidades comprenden la unidad entre el amor y la sabiduría y perciben el universo como un todo interconectado. Tras comprender la escritura, Chinacán elige no utilizarla. Este acto puede entenderse como una expresión del libre albedrío y del servicio al prójimo. Respeto por la creación. Chinacán reconoce que manipular la realidad desde su propio ego sería un acto de polaridad negativa. Servicio al yo, equilibrio espiritual. Al renunciar al poder, demuestra que ha trascendido su deseo de control y venganza, polarizándose hacia el servicio al prójimo y el respeto por el libre albedrío de la creación. El aislamiento físico de Chinacán es una metáfora del velo del olvido que experimentan las almas en la tercera densidad. Este encierro lo obliga a mirar hacia adentro, enfrentando su dolor y sus deseos hasta alcanzar una comprensión más elevada de sí mismo y del universo. En el material de Ra, los catalizadores, como el sufrimiento y la introspección, son esenciales para el crecimiento espiritual. El encarcelamiento de Chinacán le proporciona el entorno ideal para enfrentar sus distorsiones internas y trascenderlas. Simbología espiritual. Representa la caída de las estructuras externas de poder y religión, dejando solo la experiencia interna como camino hacia lo divino. El jaguar.
Un puente entre lo humano y lo divino, su cuerpo actúa como un texto viviente que contiene la verdad universal. La decisión de Tzina Khan de no usar la escritura refleja la sabiduría de permitir que el universo siga su curso natural, respetando el libre albedrío. Lecciones desde la perspectiva del material de Ra. La escritura del Dios es un relato que explora la búsqueda espiritual, la percepción de la unidad y el poder transformador del conocimiento divino. Desde el material de Ra, las enseñanzas clave que podemos extraer son: 1. La creación es una vibración unificada. Todo lo que existe es una manifestación del Creador. Comprender esta verdad transforma la percepción de la realidad. 2. El poder debe manejarse con sabiduría. El conocimiento espiritual no es para el beneficio personal, sino para servir al prójimo y respetar el libre albedrío. 3. El sufrimiento como catalizador. Las experiencias dolorosas son oportunidades para trascender el ego y alinearse con la unidad. 4. La trascendencia del ego. La renuncia de Tzina Khan al poder de la escritura simboliza la superación del ego y la polarización positiva. Este cuento nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con el Creador y las decisiones que tomamos cuando enfrentamos el poder y el conocimiento.